ahorita con mi hermana es muy padre. Un día hasta nos besamos. En una ocasión tuvimos relaciones. Pero tu hermana... Pero espérate un momento, mija. Tu hermana no es gay. Para mí es ella que la está llevando por mal camino, doctora. Ella Estoy se lo seguro. puede decir, doctora. ¿Dónde está la atracción? Son los sentimientos, doctora, no es el físico. Son los sentimientos lo que sentimos. Es que la lógica nos dicta no es que de lo que biología. ustedes están sintiendo es enfermizo. Brenda desapareció en abril 8 de 1999. ¿Nunca se ha encontrado nada? Nunca tuvimos una prueba concreta. Ya está viva, doctora. Ok, han pasado 15 años, no la hemos podido encontrar. Yo traje esto. ¿Pero por Mamá, qué quitaste Bueno, esto? otra vez, ¿cuánto tiempo más Escúchate. vas a esperar? 15 años. es Toda mucho. la vida, doctora. Mírame a los ojos, Juan. Hijo No, mío. ya te lo está diciendo Esperanza. Brenda para mí está muerta. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Bueno, baby, aquí siempre, aquí haciendo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. Hay una cita anónima que dice: la perversidad humana no tiene edad ni límites. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a ver de qué manera esto se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo no voy a cambiar mis sentimientos por complacer a la sociedad. En el amor nadie manda. Ser abierto de mente no incluye una aberración. Eso está mal, asqueroso. Buenas tardes y Hola, buenas bienvenidos. Frida, tú eres la demandante. ¿Qué edad tienes? Así es, soy yo. Tengo 16 años. 16 años. ¿Y quién tiene tu custodia en este instante? Mi papá. ¿Que es este señor? Sí, él Matías. es. Soy yo. ¿Y usted le ha dado la autorización y el permiso para Sí. que ella esté aquí hoy demandándolo a usted? Sí, doctora, la he autorizado. Muy bien. Bueno, pues explícame por qué estás demandando a tu papá y qué exiges para resolver el caso. Pues el motivo por el cual demando a mi papá es porque no me quiere, no me soporta. O sea, no nos entendemos, ya no podemos estar en el mismo lugar. Y la solución más óptima que yo veo es solicitar mi emancipación, que me den la herencia que me pertenece y sobre todo, y lo más importante, la custodia de mi hermana menor. ¿De tu hermana menor? Sí, ¿Qué edad tiene tu hermana? 16 años. Pues es la misma edad tuya. Somos gemelas, pero yo soy más grande, por un minuto. Mi doctora está pidiendo... Qué descaradita tú Es por un eres. minuto, pero está pidiendo de todo, doctora. Tengo derecho. Ok. Explícame las circunstancias, los hechos que te han hecho llegar aquí con estas exigencias, esta demanda. Bueno, todo esto empezó desde que falleció mi mamá. Yo vivía con ella. De hecho, yo no sabía que tenía papá, ni mucho menos hermana. Una tía, bueno, después de que falleció mi mamá, una tía se empezó a hacer cargo de mí para no quedarme sola. Entonces es cuando yo me entero que tengo padre, porque sale esto de la herencia y mi padre tiene que firmar todo eso. Entonces, O sea, tu mamá deja una herencia cuando fallece. así es, y Ok. nos deja a mi hermana y a mí una herencia, y es cuando yo me entero que tengo padre y hermana, pues ya empezamos a convivir después, fue muy padre. Porque O sea, pues, que tú viviste separada de tu padre y todo de tu este tiempo. hermana. Sí, yo no sabía que tenía hermana, nunca me lo dijeron. Tu mamá Nunca nunca te me contó dijo. que tenías una hermana gemela. Nunca, doctora. Hasta ahorita es cuando yo me estoy enterando. Entonces, pues ya empezamos a convivir y todo, y pues fue muy padre, ¿no? Porque yo nunca había tenido la experiencia de estar con una hermana, ver nuevas cosas, ¿no? Que era lo que se sentía. Pero déjeme decirle que antes de todo esto, yo desde muy chica supe que tenía una preferencia sexual hacia las mujeres, me gustaban las mujeres. Ok. Entonces yo se lo comenté a mi mamá y ella me apoyó, estuvo de acuerdo, y pues fue algo muy grato para mí porque pues no me juzgó y yo pude Sí, es grato liberarme, para ella, ser doctora, yo, pero empezaron ser los yo. problemas. Entonces, pues desde ahí dije, ok, ya, voy a ser yo. Entonces, la convivencia que llevo ahorita con mi hermana es muy padre, pero cuando llegó el momento de decirle
cuál era mi preferencia, pues sí me asustó, ¿no? Porque dije, Claro, pues, se va a convivencia alejar muy de padre, mí, doctora, pero sí está se va a arriba de mi otra alejar, hija todo el no tiempo. me va a Espera querer un momento. hablar. O sea, el rechazo total. Yo pensé el rechazo total, ¿De ¿no? tu hermana? Sí, hacia mí, obviamente, porque pues, ¿qué tal si no era lo que ella esperaba? Claro. Entonces, con el paso del tiempo, como que yo intuyo que ella es como yo, pero pues no estaba segura, ¿no? No podía llegarle a decirle tan de golpe, pues, oye, pasa esto, esto y esto. Hasta que de pronto, un día estábamos así en la casa solas, platicando, hablando de cosas de la vida que nos habían pasado, y se situta que nos besamos. Después pasó más ya 3, 4 meses, y yo dije, no, voy a tratar de evadirla, de esta situación de que estemos solas, o sea, todo eso. Entonces, después ya de los besos, pasaron besos, caricias, apapachos, hasta que en una ocasión tuvimos relaciones. Pero tu hermana... Pero espérate un momento, mija. Tú me estás hablando de una hermana idéntica a ti. Sí, doctora, pero es que no es el físico, son los sentimientos. La amo. Pero o si es tu sea, hermana idéntica a Es ti. idéntica, somos idénticas, doctora. Y estás físicamente teniendo una somos relación idénticas. lésbica con tu hermana Sí, idéntica. doctora. Exacto, Sí, doctora. doctora, pero solamente es físicamente igual que yo. Pero yo me enamoré de ella, o sea, es el sentimiento. Tu hermana no es gay, para mí es ella que la está llevando por mal camino, doctora. Ella Estoy se lo seguro. puede decir, doctora. Está en el yo despertar no obligo sexual, a nadie, ni estoy doctora. diciendo cosas que no sean. Se me Está puso su el chin despertar esta. sexual. Uf. 16 años, están descubriéndose, están juntas, ella está tocándola un poquito, que la manito, que un besito, qué sé yo. Oye, ¿tu hermana está aquí? Sí, hágala pasar si Vamos quiere. a hacerla pasar. Yo creo que ella tiene que estar aquí en medio de este problema, porque esto no es de una hermana nada más. No, esto es de 2 hermanas, doctora, y ese es el problema. Sí. Ella lo va a decir. Aquí está María Fernanda. Hola, doctora. Hola, ¿tú eres María Fernanda? Sí, así es. Sí. Yo soy Frix, es mi novia. Pero Y- sí, ¿cómo le va a... Me tengo que reír, hija. ¿Cómo me vas a Sí. decir que es tu novia? Es tu hermana idéntica a ti. O sea, es mi hermana de sangre, pero, o sea, yo jamás he convivido con ella. Yo la conocí hasta muchísimo tiempo después. Yo solo viví con mi padre, una relación increíble. Después la conozco y nos empezamos a llevar súper bien. Yo la verdad es que ya he tenido otras relaciones con otras mujeres. Que yo y no lo cuando la sabía, conozco- doctora. Permíteme. Por eso, no, espérate, por eso yo no sabía tampoco que tenía otra hija que también era gay. Yo pensé que estaba en el despertar sexual. Y ahora me vengo a enterar que también es gay. Ella nunca me había dicho que era gay. Pero es verdad lo que Pero sentimos. imagínate, gemelas. Tengo dos hijas. Las gemelas tienden a ser muy Gemelas. parecidas en todo. Sí, o sea, que si sí, una o sea, sí tenía esa somos tendencia, parecidas, la otra... Pero este sentimiento es muy diferente, no es tanto como hermanas. O sea, yo nunca estuve con ella y ahora que nos conocimos, nos tratamos y de eso estamos seguras, que queremos estar juntas. Yo de verdad, yo a ella la Es que- amo y quiero estar con ella. Es que mira, yo les voy a decir a ustedes la loquera de todo. Para mí, entre ustedes dos, mira la locura que yo... Ven acá. Ven acá. Ok, ya, es que linda la hermanita. Ok. No, chicos, pues espérate un momento, si No, yo estoy sí. aquí haciendo No, está bien, doctor. un está bien. análisis. Sí, ¿Qué está te bien. pasó? No, pero no quiero que se toquen de más. Pero si son hermanas. Por Pero Dios. es que, o sea, doctora, solo pero somos- Ya. Ustedes son idénticas. O sea, ¿dónde está la atracción? Son los sentimientos, doctora, no es el físico, son Sí, los no, no, no. sentimientos lo que sentimos y pues... Pero eso tú te es- amas a ti mismo, tú te encuentras linda a ti, ¿no? Claro, sí. Porque la atracción física empieza usualmente con el físico. Por La eso, atracción entre dos seres humanos empieza usualmente con el físico. O sea, tú la miras a ella, te estás mirando a ti. Pero es que yo no siento que le esté mirando, o sea, es una conexión No nos vemos como diferente. hermanas, yo la veo Doctora, a pero ella- es como que se mirar están... no es un Yo la acabo de sentir, conocer. mirar es mirar y ver. Se ve. Por eso, pero no la veo como hermana. No O sea, tenemos hemos pasado esa química algunas cosas de hermanas. y- ajá, sí. Hermanas son las que desde chiquitas conviven, están juntas. O sea, yo la veo físicamente igual a mí, pero Eso es no como es verdad. cualquier persona. No, eso no es cierto, como chicos, cualquier porque hay gente que persona. son adoptados, se encuentran a través de los años y reconocen su relación filial. Doctora, pero por favor, no, lo único aquí que hay queremos algo es estar juntas. rarísimo. Nada más Ok. queremos nuestro dinero y... No, que yo estemos sé que juntas. ustedes lo que quieren es su dinero No para hacer lo que ofendemos a No, nadie. doctora, no es solamente el a mí no me dinero, tienen yo quiero que me ayude, Sí, por son los favor. sentimientos Ok, también. perfecto, ok. Yo lo que quiero Entonces, que tu entiendas demanda es es la que yo la amo a siguiente. ella. Tu mamá dejó una herencia. Ajá. Sí. Ustedes tienen 16 años las Sí, dos. Pero Somos no niñas. estamos peleando la herencia, lo único que queremos es que respeten, que queremos estar que nos juntas y dejen ya. estar juntas. No estamos juzgando a nadie, no estamos Ni le lastimando a quitamos nadie, nada. Pero doctora, Mira, las póngase en mi cosas lugar. que se respetan es porque se merecen un respeto. Esto es una aberración. Esto es aberración, por eso tú te vienes de este lado. No, yo yo te quiero quiero- que se quede aquí, entiendas. Sin Yo doctora. solo quiero estar con mi esposo. violencia. Sin violencia, Yo pero... solo Sin quiero estar con violencia. ella. Ahora mismo no vamos a evitar nada. No va a pasar nada aquí. No la trates de retener ahora físicamente Por favor. ahí.
No lo solo hagas. yo solo quiero estar con Fritz, Ya, que lo entiendan. perfecto. Nosotras nos Entonces queremos ustedes y ya. quieren la herencia que les dé permiso para emanciparse y ustedes ir a vivir una relación de hermanas lésbicas con el dinero que dejó mamá. Ok. Y siendo iguales, Vamos a hacer un doctora. corto receso y a la vuelta el señor Matías responde a la demanda. Por favor. Es que no es tan sencillo, solo tienen que dejarnos estar juntas y ya no estamos dañando a No, nadie. doctora, el problema es que es un incesto. Esto está en contra Es de que no todo, es lo incesto, normal. doctora, esto es amor. Aunque nos separen, nosotras vamos a estar juntas. Fritz y yo vamos a estar juntas. No, doctora. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado.